Acacías, un camino de oportunidad para las grandes transformaciones. Ese es el propósito, ha sido el propósito de nuestro gobierno, un camino de oportunidad para visibilizar hacia adelante, digamos, las grandes obras que requiere nuestro municipio de Acacías. Bueno, pues lo dice nada más y nada menos que Eduardo Cortés Trujillo, magíster, cuasi doctor, ya casi. Esta mañana me preguntaban por el doctorado, ya estamos listos casi para graduarnos. Y qué bueno tenerlo aquí, pues que ya a estas alturas hemos estado recorriendo, según lo acaba de decir, un camino de oportunidad. Y vamos a ver qué otra parte del camino queda por recorrer. Bienvenido, querido alcalde, a este espacio de Entérese con JN. Pues muchísimas gracias, Teresita. Y a propósito, eh, las grandes obras y en los proyectos que uno se propone como ser humano, siempre hay que trabajar desde la base, desde los fundamentos, desde los principios, y cuando no existen esos principios, pues hay que construirlos. Parte del Sí. ejercicio de la dinámica en nuestro gobierno fue crear todas las condiciones. Entonces me pregunto, ¿cuáles condiciones? No estaban dadas las condiciones para que Acacías tuviese un desarrollo importante, no estaban dadas las condiciones. Ah, bueno. Primero, los gobiernos nunca piensan en dejar proyectos formulados, que fue la dificultad que tuvimos con el gobierno departamental y municipal, que no estaban los proyectos. Entonces, una tarea importante, contundente, fue generar todas las condiciones de los proyectos. Pero una muy, muy importante para Acacías es que cuando se llega al gobierno no hay dónde plantar un árbol, no hay dónde plantar una casa, un edificio, y empezamos por ahí, empezamos por recuperar un espacio muy importante, que fueron las 10 hectáreas y media, eso será para la historia de Acacías, para los próximos gobiernos, que es donde se van a desarrollar, digamos, parte del desarrollo institucional de Acacías, Sí. estaba centrado justamente en ese espacio de 10 hectáreas y media. Eso es muy importante para el desarrollo institucional de Acacías, digo, para las grandes obras del municipio de Acacías. Que es un camino que recorrerán otros. Carlos Javier, si hay algo que le critican de pronto al alcalde, es que como es profesor, y yo sé que somos colegas y nos enorgullecemos de eso, hay una manera como muy pedagógica de explicar. Pero usted que es experto en política, Javier, ¿cómo ve si este mensaje llega contundentemente a la comunidad o no? ¿O cómo lo ve usted? Uy, ahora soy entrevistado. Bueno, un cordial saludo, alcalde, qué bueno tenerlo aquí. Yo creo que es una bonita oportunidad para nosotros, para Teresa y para mí poder conversar con su merced, porque realmente es una visión de lo que está pasando en el municipio, de lo que acontece, y es una forma de comunicarle precisamente al electorado, al ciudadano, qué está pasando en su ciudad, ¿no? Es otro punto de vista. Claro, lo que su merced menciona respecto a los terrenos que se han recuperado, pues es algo muy importante para el municipio, pero la verdad es que nosotros los ciudadanos vivimos muchas veces pendientes de nuestro día a día. Entonces, quizás esa noticia no puede ser, no es tan trascendental como otras que se viven en el día a día. Yo hice un ejercicio en qué sentido, en que ayer le decía a Teresita que tenía un problema grave. Teresita pensó que es que estaban dañados los computadores y no podíamos hacer la entrevista. Y Sí. resulta que el problema grave es que no sabía qué preguntarle. Va a venir el alcalde y ¿qué le pregunto? ¿Pero hizo la tarea? Sí, hice la tarea. Empecemos. Entonces, la tarea, ¿qué hice, alcalde? Cogí el acuerdo 520 de mayo del 2020, que es Plan. el Plan Nacional, no, Plan Municipal de Desarrollo, ¿cierto? Que se llama precisamente De oportunidad. Camino de Oportunidad. Tengo entendido que ese plan tiene 8 ejes estratégicos. Uno de esos ejes es bueno, tenía aquí abierto el computador, pero ahorita preciso pasó una situación. Entonces, en la página 35 habla de vivienda y territorio, es el eje de vivienda y territorio, donde su merced como alcalde propone unas metas y unos proyectos. A ese respecto, hay un problema que lo han comentado muchas personas, incluso que hemos entrevistado acá, son los lotes al porcentaje. Esa es una situación real que está viviendo la gente que vive en Acacías. No es un problema nuevo, es un problema de mucho tiempo atrás y ha crecido, ha florecido
cada día se ven asentamientos en los cuales, si uno anda por las veredas, ve barrios prácticamente que a todas luces no tienen las condiciones apropiadas. ¿Qué, qué le puede decir usted a la comunidad respecto a esa situación de vivienda, de su eje estratégico que se llama vivienda y territorio? Bueno, voy a empezar por la última parte, que es lo de los asentamientos ilegales. A mí me critican mucho por la decisión que tomamos en días pasados de hacer una recuperación del espacio público en la ribera del río Acaciitas. Sí. Esto viene realmente de una sentencia del año 2007 de la Corte Constitucional y ninguna administración había tomado la decisión. Nosotros hicimos un ejercicio con la Procuraduría Ambiental del Meta y con la comunidad también, respetando todos los derechos, y se logró realmente como un consenso con las mismas comunidades de unas reubicaciones de las personas que estaban sobre esa ribera del río. Entonces, ese ejercicio pretendemos llevarlo también a campo en las demás situaciones irregulares donde se están presentando. Es de la mano con la Procuraduría, de la mano con la Personería, hacer un ejercicio de reubicación de sitios que realmente tengan una consistencia y un apoyo sobre todo de la Corte Constitucional. Yo no puedo tomarme atribuciones donde no me corresponde. Pero en lo que tiene que ver propiamente con vivienda, nos pasó igualmente lo mismo. No teníamos dónde hacer una vivienda. Entonces, Banco de tierras. Banco de tierras. Entonces, lo primero que hicimos fue la compra de un banco de tierras. Efectivamente compramos una hectárea y está el proyecto ya adjudicado. Se compró la hectárea, se adjudicó el proyecto y está ya, tiene contratación, tiene interventoría, tiene contrato. Sí. Es decir, ya se cerró el 100% del proceso y viene ahora la etapa de construcción, que es lo que ya viene a partir del segundo semestre, la construcción de las viviendas. Lo que usted hizo para concentrarnos en ese tema de viviendas, de entregar unas viviendas en un proyecto que se llama, bueno, ya está consolidado, Ciudadela Verde, era que venía de una administración pasada. Sí. Lo que se hizo fue ya terminar y formalizar la entrega. Sí, realmente los tiempos en el gobierno son muy cortos. Fíjese que el gobierno pasado, nosotros entregamos las viviendas del gobierno pasado, pero en este gobierno fueron casi 2 años de pandemia muertos, sí, donde no se pudo avanzar en los procesos, y no por culpa propia, porque los ministerios y todas las oficinas del gobierno nacional estaban cerrados, el país entero estaba cerrado. Sí. Entonces se atrasó toda la programación del plan de desarrollo. Entonces, digamos que a eso se debe. Pero esta administración adjudica los procesos y se inician las obras de vivienda. ¿Cuántas viviendas se 210 apartamentos. Que ya fueron adjudicados. Apartamentos. ¿Ya adjudicados? Ya adjudicados, ya tienen nombre propio, ya las personas saben que les corresponde su apartamento. ¿Dónde queda el terreno? Eso queda ahí en el barrio Popular, pasos abajo del barrio Popular, muy cerca de la iglesia de Jesús el Buen Pastor. Bueno, pero Carlos Javier, fíjese que hay un grupo de ciudadanos que está pues en un chat muy preocupado por los destinos de Acacías y dicen, no hay una posibilidad de todo ese desorden, entre comillas, que hay de lo de lotes, el porcentaje, como de hacer, no sé, algún acuerdo, una amnistía para legalizar un poco de cosas que hay y ya ahora sí no volver a dejar largas para que la gente siga negociando. Seguramente eso se irá a dar más adelante, no en este gobierno, porque por ahora, sí, digamos, la parte normativa no nos permite, no tenemos la facultad. Lo que nos exige la norma es justamente hacer un seguimiento y un control sobre el territorio del municipio. Y en eso hemos estado trabajando fuertemente de la mano con las diferentes instituciones. En el caso de la Fiscalía, de hecho hay 4 personas detenidas por fraude a los compradores. Y seguramente si insisten, el mecanismo será ese. La Fiscalía actuará inmediatamente para tomar preso a las personas que insisten en este tipo de negocios. Es que uno dice, bueno, sí, que hay una amnistía y que no, como ese principio de no repetición, decirlo de alguna manera, pero es que a veces echa la ley y echa la trampa, es impresionante. Ayer, por ejemplo, en las noticias nacionales decían, se venció el plazo para renovar la licencia, pero encontraron un montón de licencias fraudulentas. O sea, ¿quién gobierna a una gente tan mal acostumbrada? Claro. O sea, ¿quién pone control? Digamos que hay tanta norma en el país, pero desafortunadamente en el tema de los predios,
las notarías están facultadas para este tipo de negocios, que son ventas al porcentaje. Es legal. Tienen toda la un legalidad. pedacito Lo de que lote. no es legal es construir sobre esos predios el tema de vivienda. Claro. Entonces, pero la norma no va hasta allá. Nosotros hicimos un Claro. ejercicio con la Superintendencia de Notariado para que se reglamentara, se regulara este tipo de acciones, y no ha sido posible que la Superintendencia se pronuncie sobre ese tema. Imagínese. Y la gente Sí. dice, Y no, es un es que es tema culpa del nacional. alcalde. Claro. No solamente de ese alcalde, ha sido culpa de los alcaldes, pero es que no ve también la ilegalidad que hay ahí alrededor y que hay mucha gente que cae Sí, pero redonda. también es una manifestación de una problemática que hay. O sea, Gravísima. la gente necesita vivienda. O sea, y la alternativa más fácil que encuentra es esa. Mire, yo he hecho el ejercicio. Yo quiero comprar un lotecito y me meto a Facebook, sí, tal lote, al porcentaje, uno sabe, ay, pero eso es ilegal, sí, pero va uno y mira, ay, es bonito, se puede construir. Imagínese. Bueno, no tiene servicios, pero bueno, yo pongo el pozo escéptico, el agua, pues me consigo agua lluvia. Uno siempre, o sea, es lo que vive la gente, es lo que siente la gente. Entonces, quizás la posición de la administración deba ampliar un poco de qué manera esa vivencia la solucionamos, esa problemática real. Porque es que hay mucha gente, lo estamos hablando alrededor de yo ando en bicicleta y voy a las veredas, a la vereda del resguardo, a la vereda Quebraditas, y se ven barrios. Uno Que encuentra nada, esos barrios. ¿cierto? Y el desorden. Entonces la administración de alguna forma tiene que buscar proponer una solución o adelantarse a esa situación. ¿Qué le recomendaría usted, por ejemplo, al próximo alcalde en ese sentido? Un tema muy importante es la incorporación de nuevos predios rurales hacia a lo que se llama el casco urbano. Sí. Digamos, esa es una problemática que tiene el municipio, que no se ha superado desde el año 2010. Bueno, se hizo una actualización en el 2011 del POT, pero yo aspiro a que en este gobierno dejemos ya las mesas de concertación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial para que podamos incorporar muchos más predios al sector urbano y se puedan facultar a las administraciones para la construcción de nuevos proyectos de vivienda. Sin embargo, también debo decir que se han hecho esfuerzos grandísimos con el gobierno departamental. En este momento está en construcción 600 apartamentos en Villa Marcela, y nos ha pedido la gobernación que, dado que una parte del programa nacional, que es Mi Casa Ya, se Sí. quedó sin recursos, nos han pedido a la administración que sumemos recursos, y hemos hecho un acta de intención de apoyo para Villa Marcela por 4.000 millones de pesos, para hacer que esas 600 viviendas que están ya también adjudicadas, pues en poco tiempo ya las entreguemos. Es una forma de ayudar también a solucionar el tema de vivienda, que Javier tiene toda la razón. Acacías, además, que se creció. Claro. Y crecer significa más habitantes, más necesidades, y esa sería una buena forma de responder, digamos, incorporar más terrenos rurales al casco urbano. Pero además, Carlos Javier, uno ve, por lo menos en el colegio, en el sector educativo, llega mucha gente. No, es que a mi familiar lo trasladaron para la colonia penal, no, es que nos salió un trabajito, es que hay una posibilidad. Llega mucha gente de todos lados y Es esa un gente... municipio receptor. Exacto, receptor. Y se amaña y luego lo que quiere es solucionar lo de la casa. Y quienes están aquí, es que yo tengo 3 hijos, pero hicimos los papeles para que uno de mis hijos viva con la abuela y que la abuela pueda reclamar una casa. O sea, la gente, Claro. ay, no sé, o sea, yo siento que no hay un límite, y quien esté en la administración tiene que dar cuenta a tantas personas. Es complejo el tema. Sí, claro. Tendríamos que hablar un programa entero aquí de Pero vivienda. sí es importante el concurso del Congreso de la República para empezar bueno. a legislar un poco más sobre el tema, sobre los territorios. Este problema es nacional, ustedes van a otros municipios Sí. y el fenómeno es exactamente igual. Casanare, por ejemplo, Arauca, está en esa misma situación. Entonces, creo que es un tema también de legislación, y tiene que ser muy pronto para que haya una reglamentación apropiada para los Control. municipios. Interesante. Bueno, ¿puedo cambiar de tema? Claro que sí, usted es el profesor hoy. Bueno, hay un eje estratégico que es el número 4, que se llama Acacías productiva y competitiva. Bueno, en ese tema, en ese eje, habla de varios aspectos. Yo creo que es uno de los de más problemáticas, digamos, se plantean. Voy a empezar con el tema de la plaza. La plaza de mercado. Bueno, hay 2 plazas de mercado en Acacías. Uno que es la Centenario, que no ha arrancado como... O sea, sí ha arrancado, pero no tiene la fuerza comercial que se espera. Y adicionalmente la plaza central, la que queda en el centro de la ciudad, La pues tradicional. tiene un avisito que dice que se va a demoler.
¿qué le puede contar usted a la ciudadanía, alcalde, de esa demolición de la Plaza Central y qué se va a hacer en ese lugar? Bueno, en la Plaza Central tomamos una decisión en conjunto con los más de 300 personas que laboran ahí, 300 familias que históricamente han estado vinculadas con la Plaza de Mercado. Y fue un trabajo que lo hicimos en equipo, en consenso, reitero, y llegamos a un acuerdo, y es que era necesario plantearle a la sociedad de Acacías una nueva plaza de mercado en ese sitio. Desafortunadamente, en alguna administración departamental, yo creo que se tomó una decisión equivocada, porque justamente debió haberse concertado con estas 300 familias y haber realizado la inversión en ese sitio. Se tomó la decisión de hacer una plaza nueva, la plaza centenaria que le hemos denominado, Sí. y yo tomé la decisión justamente en conjunto con la Contraloría de ponerla en funcionamiento. Era una decisión gubernamental que había que hacerlo. Era obligatorio. Era obligatorio, No había opción. Entonces está en funcionamiento. Esa plaza centenaria tiene futuro. De hecho, lo que se está desarrollando y alrededor es generando una dinámica nueva. Está la Casa de la Cultura, pero viene también la construcción del distrito de policía ahí en ese sector frente, que a propósito ya están los estudios y diseños, y en agosto empezamos ya con pica y pala a levantar esa importante obra. Y en ese espacio que les decía del predio, pues se va a construir también en las próximas administraciones el Palacio Municipal y viviendas. Es decir, que queda ahí un sector de alto desarrollo que va a requerir justamente comercio cercano. Comercio cercano. Ese es el terreno sí, con el que empezó hablando, exactamente. De las 10 hectáreas. 10 hectáreas y media. Entonces, ese terreno va a generar una dinámica importantísima y va a hacer que esa plaza de mercado genere una altísima demanda de bienes y servicios. Pero la Plaza Centro, para retomar el tema, sí. En consenso justamente con la... ¿Cómo se llama? Con la Junta Directiva, no, sino ellos tienen otra, con el sindicato, justamente, con el sindicato, se logró una concertación y es, hagamos los estudios y diseños. El gobernador estuvo de acuerdo, la administración ya le entregó al gobernador los estudios y diseños, un valor de 250 millones que costaron esos diseños, que fueron concertados con las mismas 300 familias. Hay un consenso, bueno, yo diría generalizado, de acuerdo con el diseño, fue ya socializado. Es una planta de 2 pisos, con todos los servicios necesarios para una plaza que sea como plaza de mercado comercial. Ese proyecto lo tiene el señor gobernador y lo que me ha dicho él es que está interesado en hacer esa inversión, en lo que queda de este resto de año, dejar por lo menos contratada esa obra de Plaza Centro. Por eso usted ve ese aviso, porque ya tiene licencia de construcción, ese aviso que está ahí en la Plaza de Mercado. ¿Licencia de construcción o de demolición? No, licencia de construcción. De pronto debe tener que haber alguna que la equivocación. Demolición sea una consecuencia o un paso que tengan que dar, claro, pero sí hay licencia de construcción. Pero mire que es muy interesante, alcalde, porque finalmente ha habido una discusión, y no solamente de las familias que ahí trabajan, sino de toda la comunidad que espera que se haga algo con esa plaza que efectivamente no está muy estéticamente bien presentada. Y además que en ese marco de la plaza también están llegando nuevos negocios. Recién no sé si ya abrieron un lugar que se llama Dólar, no porque paguemos en dólares, sino porque es un lugar muy conocido a nivel país, entonces está llamado también a que se meta en la dinámica del cambio, ¿no? Eso Cuando es. yo hablé de consenso es porque justamente vimos la necesidad de la plaza de mercado, que además es un patrimonio de los acasireños. Exacto. Y por ninguna razón, y ese es un mensaje que quiero darle hoy a todo Acacías, debemos dejarnos quitar la plaza de mercado centro, que es un patrimonio, además es muy significativo, es turístico en el municipio, y esa plaza debe construirse ahí. Por eso la responsabilidad nuestra fue estudios y diseños, y la tarea del gobernador es inyectar los recursos para que se empiece esa construcción. Claro, pero Javier, antes de abandonar el tema de la plaza, que era el segundo tema, cerca de la Plaza Centenario estaban proyectando como un corredor turístico, un corredor ecológico en el bosque, o ya existe eso, o es una idea que escuché, ¿cómo es eso? Bueno, no, la Plaza Centenaria tiene más o menos unos 7.000 metros cuadrados que dan con la avenida, y eso está totalmente arborizado. Okay. Una parte de ese bosque va a ser consumido por la rotonda que viene ahí, la glorieta que llamamos, que va justamente en ese sector. Entonces se va a llevar un pedazo de la esquina de ese predio que usted menciona, y se generaría ahí una rotonda
Pero esto es de la doble calzada. De la doble calzada, Ah, sí, ok. por parte de la doble calzada. Pero Sí. ese predio tiene efectivamente un trabajo muy bonito de la comunidad de los de la plaza de Qué mercado. lindo, y es algo que no Porque ahí tenemos conocemos. una comunidad de monos maravilloso, muy lindo, y que a propósito pues tienen se les va a hacer un circuito para que hagan una travesía por todo ese sector. Entonces el propósito es conectar ese predio con las 10 hectáreas y media, porque ahí se va a generar también un parque ecológico, un parque temático en las 10 hectáreas y media. Ese es el otro Bien. proyecto, Javier, que queda ya con estudios y diseños. Ya está en contratación ese proceso y vamos a entregarle, yo decía al comienzo que es muy importante que una administración eh, genere un legado también de proyectos, para que cuando las administraciones lleguen sea únicamente validar el proyecto, seguramente actualizar precios porque van cambiando y casi que de una vez arrancar con la ejecución. Esa es una ventaja muy importante para los gobiernos venideros, que van a Claro. encontrar proyectos nuevos como el Palacio Municipal, el Parque Temático, que está constituido por 4 hectáreas y media, y hay otros proyectos en camino también que vamos a dejar El para... de la policía, El de la policía sí alcanzamos a iniciar nosotros, porque ese es la construcción. la construcción, alcanzamos a colocar la primera Porque, piedra. por ejemplo, la plaza o lo fue de estudios. Sí, sí, Y sí, el sí. parque temático también son estudios. Sí, 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 sí. El teleférico. No, ese tema sí fue revalidado por la misma pandemia. El tema de los recursos fue muy difícil. Nosotros invertimos Claro. gran parte de los recursos comenzando año en pago de servicios públicos, que a veces no se reconoce esa tarea de los mandatarios, pero creo que fue de los únicos municipios del departamento del Meta que pagó 2 meses de servicios públicos, una suma por más de 1.500 millones de pesos que se le transfirieron a la ESPA para que más del 80% de los habitantes de Casillas, pues por etapa de pandemia, no dedicaran recursos a pago de servicios. Claro, fue Eso fue un difícil. ejercicio importante que hicimos. Ah, Entonces, parte de esos recursos tuvieron que ser movidos, la ley nos permitió y no se pudo pensar en un proyecto. Además que era pues como contraproducente en una etapa de pandemia pensar en un proyecto de esta categoría. Pero pues son ideas que vale la pena que se vuelvan a revisar. Carlos Javier, qué salto tan impresionante que usted dio de la Plaza Centenaria no, al es que es que teleférico. no, lo que pasa es que estaba hablando de varios proyectos y yo alcancé a leer el tema, Bueno. porque es muy distinto dejar Sí. las cosas hechas a Claro. estudios previos. Claro. Usted va a seguir. Aunque- Yo, el- en el tema del teleférico, Javier, yo hice un ejercicio importante, me traje al empresario que construyó y puso en funcionamiento el sistema de teleférico de Pereira. Estuvo aquí el doctor Juan Guillermo Ángel, Sí, 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 nos sí. visitó, nos Ujú. visitó, hicimos el recorrido a pie por los sectores donde habíamos pensado que era en la parte Proyectar. alta, la vereda La Ujú. Palma, la Chorrera, que es un sector muy importante de altos miradores, que sigue siendo un proyecto que ilusiona, que anima y que enamora, ¿no? Pero no quedó nada No, concreto, no, un no, estudio, no. no. Dejamos un recurso, pero Porque finalmente esa es no. una de las críticas que Claro, escucha uno por sí. ahí en pero, Facebook. pero es la verdad, eso no se Es logró real. concretar. Pero Carlos Javier, usted está muy juicioso tomando la lección, cuaderno en mano, aunque no se ve en cámara, pero él tiene cuaderno en mano. Pero mire, Carlos, Ah, quiero no, que yo sí me hablemos veo en ahorita, cámara. ahí en la cercanía de la Plaza Centenaria, seguramente más tarde vamos a venir a hablar de la obra de la Casa de la Cultura, que está avanzado, y yo sí quiero destacar esto, porque a veces uno dice, sí, es que se va a construir la Casa de la Cultura, primera piedra y se olvidó el tema hasta que por allá un gobierno después vienen a inaugurar. Aquí tenemos que llegar al punto de que haya ligereza, no ligereza, celeridad en la construcción también. Pero bueno, lo hablaremos más tarde. ¿Qué sigue en su lección, joven? Bueno, mi lección seguimos en el eje estratégico Casillas Productiva y Sí. el tema son vías terciarias. Hay específicamente un par de casos que me comentaron y que aquí también han comentado, es el de Gravicón, ¿sí? Más o menos ubican sí. dónde queda. Gravicón, hay un señor que se llama José de la Cruz Peña, yo le hice una cápsula aquí, y él denuncia que una volqueta gigante dañó la vía, digamos, antes de llegar a la Laguna Azul, son 3 kilómetros, a la Laguna Laguna Rosada. Rosada, perdona. Ay, Rosada, bueno, El cine, de pronto los que por el somos clima, cinéfilos es válido, sí. por el entendemos. clima, tú sabes, ¿no? Sí, sí. Cambió el color. Sí. Bueno, ¿qué se puede hacer? Ese es un caso de la vía terciaria que dañó un tercero. Y el otro es el de la vía Rancho Grande, donde Que todos los días la transito, vía todos los antigua, días, sí. que Aguaman. no terminó, parece que se le hicieron unas inversiones, pero finalmente hay un tramo que no quedó bien
concluido. ¿Qué podemos decir en términos de vías terciarias, dando ese par de ejemplos? Bueno, permítame, yo amplío un poquito más la pregunta también con las vías que son, digamos, arterias del municipio de Casillas Sí. y las vías secundarias y terciarias. Hicimos una apuesta en nuestro gobierno, al comienzo les decía, es un camino de oportunidad de las grandes transformaciones, Sí. que es como el lenguaje que yo quiero transmitirle a todo el municipio y a todas las familias de Casillas. Y es que pensar en grandes obras significa unos esfuerzos también inmensos, de alta capacidad de gestión, de compromiso presupuestal y de trabajo articulado con la gobernación. Entonces, tenemos una Casillas que se nos creció, que es una nueva ciudad. De hecho, ahora hacemos parte de un conglomerado de municipios del país. Esa fue una tarea también que la impulsamos desde acá, que es ciudades intermedias. Existe el concepto de Federación Nacional de Municipios, 1.100 municipios confederados, pero donde no se tenía una visibilidad. Logramos concretar en una nueva confederación llamada intermedias 60 municipios que tienen unas características especiales. En el caso de Casillas, segundas ciudades, un desarrollo, en el caso de Casillas, petrolero, pero también de hidrocarburos, pero también del comercio. El comercio de Casillas es supremamente pujante, más del 80% de la economía la mueve el sector comercio. Entonces, esas características nuevas, más el número de pobladores, que superamos ya los 120.000 habitantes, por encima del censo que está siempre atrás. Sí. Entonces nos da la connotación de ciudad intermedia. ¿Eso qué significa? Que Casillas tiene que apostarle a esas nuevas vías. Entonces apostamos a una muy importante y es la continuación de la doble calzada que estaba proyectada únicamente hasta la UNAD. Logramos en este gobierno, con un ejercicio desde nuestra gestión como gobierno municipal, que la doble calzada viniese hasta el río Acacitas. Por esa razón ustedes ven ya las obras que se vienen adelantando, incluido la construcción de un puente sobre el río Acacitas. Esa construcción se va a empezar también en los próximos días. Lo mismo que la ampliación de la doble calzada. Es una obra muy importante para el municipio. ¿Cuáles otras obras? En el tema de las vías terciarias, avanzamos también con una construcción de 2 kilómetros en la vía hacia San Juanito. Está casi terminada, vamos en un 90%, 2 kilómetros. En la vereda de San Juanito. Es un corredor turístico maravilloso. Quiere decir como que por la vía antigua hay una imagen como de la Virgen, hay una tiendita y luego sigue... Sí. A partir de la escuela San Juanito okay, hasta la casa que era don Marcos Baracaldo. Ese tramo se está finalizando en Placahuellas. Es algo histórico, nunca se había hecho una inversión en ese sector. Lo que ayuda el tránsito impresionante. Y es un sector con miradores también de alto desarrollo turístico. De hecho, he visto, por ejemplo, ya la construcción de muchos glamping en ese sector. Es un sector muy lindo para Casillas, un bonito mirador. Claro. Y tuvimos una dificultad con la vía antigua Aguamal, pero la buena noticia es que ya la superamos. Este es un país de trámites y de mucha burocracia, de exceso de burocracia. Tuvimos que ir al Ministerio del Transporte, tuvimos que ir porque hubo que hacerle ajustes a esa vía. Esa vía no contemplaba los canales, las cunetas y la ampliación de los Bosculver. Pero si yo no empezaba esa obra, la plata se perdía. Entonces, tomé la decisión de iniciar esa obra sabiendo de las dificultades. Lo que no sabía yo era de todo el tiempo que requiere los trámites ante el gobierno nacional. Pero finalmente superamos Ministerio del Transporte, superamos el DNP y superamos también el OCAD Paz, que fue la última reunión que se dio en Caquetá, que fue donde aprobaron ya el ajuste de esa obra. Regalías, hay esperanzas. Sí, claro. ¿Cuándo empezamos? No, ya estamos a puertas de empezar esa continuación. ¿Esos son recursos de regalías? Son recursos de regalías, sí señor, sí. Y son del municipio. Lo que yo no entiendo es cómo el OCAD Paz se toma atribuciones, porque ahora los municipios tenemos la facultad. Pero era como era un proyecto que venía de OCAD Paz, así fue tramitado, entonces nos exigían que pasaran por OCAD Paz. Pero yo ya me reuní con la comunidad y la buena noticia es que vamos ya a empezar en los próximos días. Estoy hablando no de semanas, sino de días, para reiniciar esa obra, que falta realmente muy poco, ¿no? En esa vía. Hablando un poco de regalías, hay un tema de los números. Yo vi en el mismo acuerdo al final que más o menos los ingresos propios del municipio están alrededor de 130 mil millones por los 4 años. Sí. Y de regalías vi cero. Por cada año, ¿no? Recursos propios por cada año, sí. Y de regalías, ¿no? Regalías también hay una... Pero en ese acuerdo dice cero. ¿Realmente cuánto se ha podido manejar en recursos
recursos de regalías. Bueno, no, hay unas cifras que establece el Sistema General de Regalías, que es público también, ¿sí? Y yo creo que está en un promedio de unos 200.000 millones de pesos más o menos, pueden ser ¿Los 4 años? en los 4 años, sí, en lo que corresponde, digamos, al tema de regalías. Al tema de regalías. ¿Y el tema de recursos propios, los 4 años, cuánto sería? Por año está más o menos en 100.000 millones de pesos. Lo que pasa es que parte de esos recursos, más del 50%, son destinados a todo el sistema de salud, de salud pública, que son recursos que no llegan al municipio. Pero son transferencias. Se presupuestan, pero van directamente al sistema. Son lo que llaman las transferencias. Las transferencias al sistema de salud. Pero recursos propios del municipio, sí, por ejemplo, que son impuestos de comercio, impuesto predial, otros impuestos, sanciones, no son, creo que en el acuerdo habla de un promedio de 80.000 por año. Sí, eso. No, de 140.000 millones los 4 años. Sí, más o menos ese es el estimativo. Bueno. Pero bueno, se contestó porque hubo una interrupción ahí, lo de la vía del Rosario, lo de José de la Cruz Peña, porque estábamos pendientes de eso. José ha denunciado este asunto y ¿qué hacemos con eso? Ahí hicimos una inversión también importante en la vía, ahí está la vía del resguardo y quiero también hablar de esas inversiones que casi se olvida. Hicimos una pavimentación desde la Virgen del Resguardo hasta la escuela. Ese sector también lo recibimos totalmente destapado. Está horrible. Yo transito por ahí también. Por ahí vive la profe Carmen, tiene su cada finca. tanto vamos para allá. Ahí hicimos una pavimentación. Hemos hecho algunas inversiones, pero más de mantenimiento de la vía del Rosario hasta Palomas, que se hace con maquinaria, con motoniveladora, que no es suficiente. El invierno es fuerte en el municipio, pero sí hemos estado haciendo presencia con la motoniveladora. Y con Gravicon se les ha exigido también los tramos que se han deteriorado, alguna parte desde el Juan Rosso departamental hacia adelante. Se hizo también una recuperación de la capa asfáltica, se pavimentó una parte del Juan Rosso departamental creo que es hacia Caño Chocho, creo que es ahí el puentecito que tenemos ahí. Esa parte se recuperó también. Pero en efecto hay una responsabilidad social de Gravicon sobre esa vía. Pero nosotros también hemos dejado unos recursos de 300 millones de pesos para hacer estudios y diseños de esa vía, que sin estudios y diseños no hay tampoco inversiones en vías, que es un requisito. Es que ese pedacito que dañó Gravicon, o que se supone que dañó Gravicon, es crucial especialmente para los ciclistas. Yo he dado la vuelta, cuando llega uno a ese pedacito es una tragedia andar en ciclismo. Claro. Bueno, y en carro también. Pero ¿quién puede controlar esa empresa entonces? ¿Estamos en manos de quién o qué? Bueno, no sé, aquí tenemos la autoridad que nos podría orientar qué hacer en esos casos, pero es una vía que especialmente daña el turismo también, porque incluso es camino para ir a ver la famosa Laguna Verde, según sus cuentas. Claro. Laguna Rosada. Pero acordemos, esa vía está destapada, ¿no? Digamos, yo tampoco puedo generar una responsabilidad en Gravicon cuando la vía no... No, esa vía, según el señor José Cruz, fue pavimentada totalmente por la gobernación. Y hace poquito, hace menos de 6, 7 años. Solamente que ese carro gigante, que es una camioneta, uno se para al lado de la rueda y la rueda es más alta. Son muy grandes. Y es relativamente corta el tránsito en esos 3 kilómetros de Gravicon cerca de la entrada de la laguna. Esa camioneta fue la que dañó. Entonces la queja del señor José de la Cruz es: oigan, ¿por qué las entidades, las autoridades no le han hecho algún reclamo a Gravicon? En el sentido en que dañó una vía que ya fue pavimentada, y el mismo señor José de la Cruz hace énfasis en que de ahí hacia el colegio Juan Rosso la vía no se ha dañado igual, es solamente por el paso de ese carro. Y hay que ser. Recién empezamos gobierno, yo recuerdo que de Juan Rosso departamental había un altísimo deterioro, había demasiados huecos, y eso fue un consenso que se hizo con la empresa Gravicon, que nos volvieran a reparchar, y efectivamente se hizo todo el procedimiento. Pero de ahí hacia adelante sí desconozco. Lo que sí quiero decir es que el compromiso nuestro son los estudios y diseños de esos, son un promedio de 32 kilómetros desde la vereda del Rosario hasta Quebraditas, para hacer dejar los estudios para que en los gobiernos venideros se inyecte plata y se haga esa pavimentación. Ahí no tiene que ver nada con la vía que tanto defiende Aldemar Gómez. ¿Se ha escuchado el tema de la vía alternativa? Ese es otro tema importante que hay que trabajarlo de la mano con el gobierno nacional, y es pensar en que Acacias sí necesita una vía alterna. Es necesario, digamos, en ese sentido, yo avalo la iniciativa, es muy importante,
tal como lo tiene, por ejemplo, Cumaral o Restrepo, que es un anillo vial, es una vía alterna que se requiere. Y eso implica también unos estudios y diseños, implica un nivel de gestión con la Agencia Nacional de Infraestructura y con el Gobierno Nacional, pero hay que hacerlo. Y ese es un trazado que ya se hizo desde el año 2013, un posible trazado que nace ahí en la Mercedes y viene a terminar aquí pasando por justamente por la vía Gravicón, eso se llama el Rosario, Santa Teresita, Montelíbano, y saldría aquí a Vaqueros Club. Sí. Una de las quejas que tiene Aldemar es que actualmente se está modificando el PBOT para darle respuesta a las demandas que él ha puesto, debido a que esa doble calzada Casillas Villavicencio por donde se está haciendo es inconveniente, según Aldemar. ¿Su merced qué piensa al respecto? ¿Qué alternativas tiene a Casillas respecto a realmente implementar ese anillo vial? Yo primero, digamos, tengo muy claro que era necesario la doble calzada por el trazado actual, que fue un impulso que nosotros le dimos. Como le digo, no estaba hasta el municipio, sino únicamente hasta la UNAT, pero el proyecto está totalmente avalado por la administración municipal, por muchas razones. Una es que Casillas necesita también generar un urbanismo en la margen izquierda y derecha, en ese sector, desde el río Casitas hasta la UNAT. Todo ese sector de ambas márgenes necesita desarrollarse. Hay unos temas ahí de zonas industriales, también de vivienda, y era necesario generar esa segunda calzada. La zona institucional también. Claro, porque está la zona institucional, pero además esa doble calzada viene con un separador, ¿cierto?, en la mitad, para garantizar la seguridad vial, y viene también con andenes en margen izquierda y derecha. O sea, por esa razón yo justifico, porque a Casillas no podía quedarse justamente de ese gran desarrollo institucional. Pero también justifico la vía alterna, es muy necesaria, hay que plantearlo. Los próximos gobiernos tendrán que trabajar fuertemente de la mano, reitero, con el gobierno nacional y seguramente con Ecopetrol, que es quien más utiliza la vía, claro, para que se haga una vía alterna y se evite justamente pues un ingreso al casco urbano de tráfico pesado. Claro. Mencionó una palabra clave: espacio público. Y uno de los puntos que tengo aquí anotado es precisamente ese. Por ejemplo, en el parque principal, alguien me decía, hay demasiados vendedores ambulantes. ¿Qué piensa al respecto? ¿Qué podemos hacer? Espacio público sí, pero hay que desarrollar allí un tema que yo llamo inteligencia social, que las administraciones no pueden irse en contra justamente de las mismas personas, de las familias que son las que habitan acá y que por años han defendido también el parque principal. Entonces, en el caso del parque, lo que hicimos fue un acuerdo también digamos, con la asociación que lleva mucho tiempo ahí establecida, con personas reconocidas, para que también nos ayuden a cuidar el parque y garantizarles un espacio y podamos los acasireños. Ahora, el atractivo del parque justamente es eso, ¿no? Quítele los vendedores, quítele el cholado y pierde como la gracia. Entonces yo creo que tiene que ser un tema ahí con inteligencia social, de mucho cuidado, porque es el respeto con las personas, y esa es la orientación que le hemos dado a los funcionarios. No, porque fácil es tomar una decisión y decir, barremos todo lo que sea espacio público, andenes, nadie por los andenes. Yo creo que tiene que ser un tema mesurado y de mucho cuidado para evitar atropellar a las personas. Sí, pero ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Claro. Por ejemplo, ahí cerca en el vecindario del colegio, con ese cambio de clima tan tenaz, una lluvia tenaz, y los chicos tienen que irse por la calle porque el andén está invadido de algunos vehículos, por ejemplo, ahí en el espacio hay un taller de mecánica. Siempre buscar como un equilibrio, yo lo entiendo. Claro. Y es que para ser impopular fácilmente aplique la ley, pero luego la gente empieza, como él sí tiene garantizada su comida, como él no tiene que trabajar, como él, empiezan así, entonces claro, pues ya se arma ahí unas desavenencias que se pueden controlar. Bueno, Carlos Javier, la lección. Sigo en el mismo eje de Casillas competitiva. Sí. Hay un tema que son los terminales de transporte. Incluso creo que en alguna parte del plan de... ¿Y hablas en plural? No, habla de un terminal de transporte, okay, pero hoy no tenemos un terminal de transporte, tenemos 8. Uno mira el de Chichimene, el de Guamal, el de Orotoy, el Macarena tiene dos terminales. ¿Qué se avanzó en esta administración respecto a los terminales de transporte? Bueno, todo está supeditado al Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el PBOT. Reitero, yo creo que este año nosotros dejamos ya en concertación el Plan Básico, que es
que establece los espacios que se van a dedicar para el desarrollo del municipio. Perdóname, ¿qué es concertación? ¿Concertación significa firmado, aprobado o que apenas está discutido para que el próximo consejo, la próxima administración firme un nuevo acuerdo? Concertar digamos, socializar lo que ya se presentó ante Cormacarena, contárselo a la misma comunidad, pero a través del Consejo Territorial de Planeación y al Consejo Municipal. Y es posible que de ese informe que tengamos técnico hayan algunas apreciaciones, algunas advertencias, sugerencias que haya que hacerle al plan básico de ordenamiento, que la ley permite de pronto hacer algunos reajustes, ¿sí? Y ahí es donde se hacen algunas concertaciones para ya dejarlo validado por parte del Consejo Municipal. Pero eso no alcanza a estar listo en su administración. Sí, ese es el compromiso, que en el transcurso de este semestre quede ya concertado el plan básico de ordenamiento. O sea, a través de un acuerdo. A través de un acuerdo municipal. Ese es el compromiso. Sí. Y ahí se establece justamente los espacios, por ejemplo, para el terminal de transportes, digamos las zonas. No sé exactamente el sitio y las coordenadas, pero digamos que hay unas áreas establecidas que en el caso del terminal están en el sentido Acacias Villavicencio, sería digamos las zonas en la margen derecha que está digamos organizado, estructurado para que sea ahí zonas de desarrollo institucional, incluido un terminal de transportes. Hay un asunto, yo no sé si quede bien preguntar acá, hacia la salida para Guamal, no sé, yo veo como un espacio, alguna vez alguien dice, estaban haciendo como una construcción de, no sé si es local, es una estructura ahí, y decían que probablemente iba a quedar la terminal. ¿Eso a qué corresponde? ¿A quién corresponde? ¿Qué es eso? Son iniciativas de carácter privado. Esa zona está habilitada para la construcción de bodegas, de ese tipo de construcciones. Sí. Son iniciativas privadas, alguien lo propuso, incluso alcanzaron a hacer gestión con el Ministerio de Transporte, pero no se logró finalmente el objetivo. Ok. Bueno, hay otro eje, cambiemos de eje. Cambiemos de eje. Un eje que se llama seguridad y convivencia ciudadana. Básicamente es seguridad. Su merced sabe que estamos prácticamente en campaña, ¿cierto? Hay un candidato, o hay por lo menos dos, que hablan, o la gente dice, aspira a votar por ellos porque habla de limpieza social, porque habla de que tenemos muchos problemas de seguridad en Acacias. Su merced, ¿cómo evalúa su actuar en el tema de seguridad en Acacias? Ahí hay unos indicadores en el mismo plan de desarrollo, ¿cómo los ve? ¿Qué ha pasado con la seguridad? Digamos que las próximas administraciones van a encontrar un escenario muy favorable para el tema de la seguridad. Yo entiendo también la inmediatez, pero si no se tiene una capacidad asegurada, una capacidad institucional, es muy difícil responder con la inmediatez, que es lo que nos puede estar pasando en este momento. No siempre será suficiente tener policía adicional, digo. Siempre el tema de la seguridad es un tema que nos corresponde a los mandatarios municipales, pero también es un tema del orden departamental y nacional. Depende también de las políticas públicas que se tengan en materia de seguridad. Pero, digamos, a mediano plazo, las administraciones, ¿qué van a encontrar en Acacias? Una mayor capacidad institucional fundamentada en ¿qué? Distrito de policía, que significa una redistribución también de toda la capacidad institucional en el departamento, con más pie de fuerza, es decir, con más capacidad, con más hombres de apoyo. Ese es un tema muy importante, porque la estación se nos quedó muy pequeña, justamente es una estación, sí. Se nos quedó muy pequeña, además que está muy mal ubicada. Entonces, sí. Ese distrito es un aporte gigantísimo. Yo no me imagino digamos, la trascendencia que va a tener en un futuro muy próximo esa nueva apuesta, además en la ubicación donde se está planteando, que es también un tema de empoderamiento, de autoridad. Cuando uno llega a un municipio y ve el distrito de policía o el título de estación de Policía Nacional de Colombia, eso ya da una nueva seña a la seguridad. Claro, depende de la estructura, uno imagina también lo organizado que está. Entonces, eso es lo que se va a dar, que de pronto no lo hemos sabido como comunicar a la comunidad, pero realmente esa es la gran apuesta que tiene. Es una construcción inmensa, es de casi de 1 hectárea, es de alta magnitud, digamos, lo que se está haciendo no es una estacioncita, es una institución de alta capacidad con el respaldo del Ministerio del Interior y con el respaldo de la Policía Nacional. Entonces, es un tema contundente que les va a garantizar a las próximas administraciones, pero sobre todo a los ciudadanos, una mayor seguridad. Ese es un tema muy importante. Lo otro es el tema de la tecnología. En mediano plazo no va a ser suficiente, pues podemos aumentar aquí a 300 policías, pero nunca será suficiente. Así que
cámaras, tecnología digamos aplicada. que el mundo está avanzando hacia a la apropiación de nuevas tecnologías para Sí, temas de sí, seguridad. sí, sí. Y a futuro, como en algunos países desarrollados, va a ser a punta de tecnología. ¿Qué estamos haciendo acá? Cámaras de seguridad. Entonces tenemos en ese momento yo estoy muy juicioso con mis cámaras de seguridad del municipio. Tenemos todas las cámaras de seguridad activas arriba, más de 130 cámaras. Yo en eso he sido muy juicioso con el comandante de la policía, con la persona que me acompaña en mantenimiento, para que esas cámaras estén arriba. ¿Cuáles son las dificultades? El tema de la energía, que si nos va la energía, pues son cámaras que no tienen la autonomía con baterías propias, sino que dependen de la energía. Y ahí tenemos un problema muy, muy serio. Claro. Pero también vamos a implementar un tema de alarmas, que ya está también en proceso en contratación, 40 alarmas, que ya tenemos una ubicada aquí en Cobizán, una, ¿cómo se llama? Las casas amarillas, escúchame el nombre, aquí por el Bachué. Sí. Ese es Cobizán. A mí sí, Bueno, discúlpeme, no Las casas tengo amarillas por el idea. Bachuel. las ¿Se refiere casas, al barrio? las casas de 2 pisos. Ahí tenemos ¿Alarma una comunitaria alarma, ya? digamos como una especie ¿Llano Verde? ¿Por de el lado demo. Llano Verde? Sí, No. es detrás de donde está Nueva Jerusalén. En ese sector ahí instalamos ya una cámara, una alarma comunitaria que se manipula desde un aplicativo, desde una app en el celular. Entonces, Interesante. vamos a montar 40 alarmas. Ese tema de las alarmas es muy importante. Yo creo que también será una línea base que las próximas administraciones tendrán que apostarle ¿Cómo funciona al la tema. alarma? Es decir, estoy en mi casita y veo ladrón, entonces entro a la aplicación y pongo a funcionar la alarma, ¿o cómo es? Hay digamos que hay unos usuarios, ¿cierto?, de la misma comunidad que se ponen de acuerdo en la administración del aplicativo, y la alarma se dispara desde el mismo aplicativo. Entonces, en el evento en que se vea algo irregular, alguna situación especial, se dispara la alarma a través del aplicativo. No hay que salir y a mover un botón ni nada. No, es desde el aplicativo. Y esa alarma, al dispararse, está conectada directamente con el comando de la policía. Ah, bueno. Y la policía tiene, digamos, un tiempo récord para acudir al sitio. Eso es un tema casi obligatorio porque está dentro de la norma ese procedimiento. Entonces, eso es una forma de ayudar para que el cuadrante esté muy pendiente de cualquier acción. Además que es un tema disuasivo. Cuando usted está en un sector y escucha que hay una alarma que es ruidosa, Sí, claro. disuade también Algo está al ocurriendo, delincuente. pero mire, frente al tema de seguridad, Carlos Javier, digamos que pensemos como un ciudadano común y corriente. Usted sale en bicicleta, sale a veces en el día, en la tarde, en la noche. Yo entiendo que hay problemas de seguridad. Lo que pasa es que hay gente que se queda repitiendo. Acá sí está inseguro, está inseguro, está inseguro, y uno queda repitiendo. ¿A usted, algún miembro de su familia, le ha pasado algo? O sea, usted siente que sale y tiene que mirar, como a veces pasa en Bogotá, que uno que ve como enemigos en todas partes. Yo sé que tenemos que seguir trabajando por la seguridad. Y yo no vengo aquí a hacer una entrevista excusando ni dando ideas de cómo no es un problema. Claro, es un problema que es a nivel nacional y mundial, yo creo. Pero digamos que siempre hay que hacer un llamado en que la seguridad la hacemos todos nosotros. Y celebro que estén pendientes de esas alarmas, que las comunidades se organicen, que si ven gente extraña, yo no sé si han escuchado la frase de que más vale la seguridad que la policía, pero a la policía hay que respetarla, darle su lugar y todo lo demás, pero también eso va parte de nosotros, Sí, hay un generando problema una de cultura percepción también y también. de percepción, eso es cierto. Un poco exagerado. Bueno. Esta mañana escuchaba, por ejemplo, en Blue Radio el atraco que hubo con un SITP en Bogotá, hacia Sí, el norte, creo que en la calle una señora 100. denunció. Sí. 4 tipos se suben a altas horas de la noche a un SITP y efectivamente roban, atracan a las personas casi en presencia de mucha gente. Entonces es un tema supremamente delicado. Aquí afortunadamente tenemos un mayor control también seguramente por la cercanía con la policía, con el ejército, también porque es una ciudad pequeña, pero también digamos que hay una alerta permanente y estamos trabajando de la mano con el sector bancario, por ejemplo, es muy importante decirlo, Sí. De la mano con el sector bancario, con los comerciantes, con los taxistas, que son las personas que nos ayudan permanentemente, que ayudan a hacer denuncias efectivamente de lo que pueda pasar, ¿no? Sí, claro que las personas que hemos entrevistado, algunos candidatos, precandidatos
a la alcaldía, precandidatos a la gobernación, manifiestan que el principal problema de Acacias es seguridad. Entonces, pues es lo que ellos escuchan también en su día a día, ¿no? Claro, es la Es la percepción. percepción que dan. Bueno, seguimos tomando la lección, joven. ¿Cuál es el tema que sigue? Bueno, aquí llegamos que me salgo un poco del tema del plan de desarrollo, Sí. porque son los temas que, por ejemplo, el tema de empleo. El tema de empleo, específicamente el empleo en petrolero, es una problemática en Acacias que siempre hay quejas. ¿Qué está pasando con el empleo en el petrolero? Los filtros para garantizar que la gente que vive en Acacias pueda obtener el empleo que le corresponde, que digamos se le da cierta prioridad, ¿están funcionando? ¿Cuál es la situación del empleo petrolero específicamente? Una tarde cualquiera de estas, seguramente lluviosa, me fui a visitar algunas empresas petroleras. Sí. Ingresé justamente a los sitios y mi sorpresa grata es que muchas personas se me acercaron y me saludaron: alcalde, ¿cómo está? ¿Qué ha habido? Qué bueno verlo por acá, qué grato encontrarlo aquí en la industria de hidrocarburos. Gente conocida de Acacías. Porque también ese es un ruido que se genera también a veces primero de falsas expectativas, que la industria pues no va a generar toda la capacidad de empleo, la demanda suficiente para todos los acacireños. Eso no es cierto. Pero también me di cuenta que hay mucha gente que está laborando y que lo han hecho a través justamente de la agencia de Cofren o la agencia de empleo del municipio. Es decir, que sí se están respetando los cánones y los protocolos, y sobre eso yo con el equipo de gobierno he sido muy juicioso también para que se evite a toda costa cualquier tipo de corrupción que se pueda generar al interior de la administración. De hecho, yo he pedido justamente al CTI y a la CIN que me ayuden en la vigilancia, y le he dicho a la ciudadanía: ayúdenme con las denuncias. Si ustedes efectivamente ven que hay personas que están solicitando dineros para poder ingresar a la industria, por favor denunciémoslos ante la alcaldía, ante la SIGIN, ante el CTI, porque eso no puede ser. Digamos que no es el deber ser. Sí. Además que pues lo ideal es que sea a través de los mecanismos que están previstos, que es la agencia de empleo Cofren y la pública de Acacías. Es decir, que no es cierto, como repiten algunos, de que lo primero que hay que hacer para conseguir trabajo en alguna empresa del sector petrolero en Acacías es ser de otra parte. Que porque todos los días llega gente de Barranca Bermeja, de yo no sé dónde, de yo no sé dónde. Es decir, algunas veces como que la gente repite lo mismo y como que se desconoce los esfuerzos que se están haciendo. O sea, es un desgaste. Además que en la norma las empresas están facultadas, tienen un porcentaje del 20% Sí. del total de los funcionarios que son de libre nombramiento, por decirlo de alguna forma, que Ok. son de la confianza directa de las empresas. Entonces, una empresa de estas que lleva tantos años en la industria seguramente ha generado muchas capacitaciones, tiene su personal de trabajo, sobre todo profesionales, y que efectivamente Vienen pues con ellos. los mueven. Pero la generación de empleo que se da en Acacias es muy importante. Yo creo que valdría la pena que miráramos unas estadísticas, si era un Qué ejercicio bueno. que hay que hacerlo, Ujú. para que se diga cuántas personas de Acacias están realmente empleadas. Esa estadística no. No la tengo en la cabeza en ese momento, Sí. pero la podemos revisar con la agencia de empleo. Bueno, de todas formas, tembló el micrófono. Sí, sí. Decías que de todas formas... Sí. De todas formas, el petróleo ha incidido fuertemente en Acacías. Su merced, ¿cómo evalúa el tema del petróleo en Acacías? Pero, perdón, yo me devuelvo un momentico porque Sí. queda como inconcluso el tema del empleo. Sí. Y es que para poder ingresar a una empresa de la industria de hidrocarburos, pues hay que tener 3 requisitos indispensables. Uno, tener el certificado de residencia, es decir, que la persona Sí. viva en el municipio. Sí. ¿Sí? El tema de SISBEN, que es otra forma de constatar y haber votado en el municipio, haber ejercido el derecho de voto. Cualquiera de esos 3 requisitos Esos son filtros. son necesarios, que se manejan a través de la Secretaría de Gobierno. Entonces, esa es la medida, digamos, para que una persona pueda ingresar a, Qué bueno. Sí, pero a la también agencia. se ven muchas personas que uno nota que no son de Acacías, ¿no? O sea, en el día a día andando por Claro. se ve tienen un aspecto un poco Claro. diferente. Hay que revisar, digamos, de manera particular los casos, ¿sí?
porque puede ser eso, que ya las personas estén radicadas en el municipio, ¿sí? Que Desde tengan hace un, mucho tiempo. sí, exactamente, sí. Por Porque eso es el que, censo, su merced habla de sí, 120.000 sí, personas claro, que ya somos claro, acá. que estén radicadas acá, que hayan votado acá, que efectivamente el presidente de la Junta los reconozca como Que residentes. son habitantes. Entonces, esos son los certificados importantes. Y eso no daría pie, ya un poquito ahí tocando el tema, como para que se manipule electoralmente ese grupo. ¿Se puede prestar esa situación? De hecho, hay denuncias de algunas personas que hacen campaña mencionando que hay la posibilidad de que se manipulen esas personas para que voten por determinado candidato. ¿Es posible hacer eso? Yo lo veo muy difícil porque la norma es una sola y los requisitos son para todos. Así que la atención al público, en el caso, por ejemplo, del gobierno municipal, es abierta. Cualquier persona puede hacer la solicitud y desde que cumpla con los requisitos se le expide el certificado de residencia. Así que ahí no hay formas digamos, de... Sí, pero digo posterior, es decir, ya estando empleado le van a decir, bueno, yo tengo la posibilidad de mantenerle el contrato, no, yo como candidato, y manipular eso. Es posible que yo como candidato de algún partido político pueda manipular esa base de datos de las No, personas yo creo que no, las empresas tienen sus protocolos, sus estatutos, tienen también sus convocatorias y Sí, son convocatorias por X tiempo, para X cargos y dependiendo de eso se va dando el se va a ir ejercicio. rotación. Exactamente, ahí no hay otra forma, digamos que no hay una manera distinta de hacerlo. Ujú. Bueno, sigo Con su el lección. cuestionario. Bueno, hay un punto. Aquí entrevistamos al doctor Gonzalo Parrado. Él es médico veterinario. Y ha estado muy vinculado al tema de los recicladores, al tema del medio ambiente, al tema de las basuras. Y dentro de la charla que tuvimos, él hizo una denuncia. De hecho, yo la revisé hoy, me pareció curioso porque hoy recibí la factura de la ESPA y hay un puntico por aquí chiquito que dice BBA Econaturaleza, BBA Aroac por 691 pesos. O sea, de esta factura de la ESPA hay 691 pesos que van para el tema de los recicladores. Y la denuncia del señor Parrado, el doctor Parrado, es que se han recogido más de 2.000 millones de pesos para los recicladores y que no se nota el esfuerzo de ese trabajo que están haciendo los recicladores en reducir la cantidad de basuras que van a Villavicencio. Impacto El ambiental. impacto. Esa es una preocupación que yo se le manifesté a la Superintendencia de Servicios Públicos, justamente porque la directriz viene de allá. Incluso la orientación y el control directo lo ejerce la misma superintendencia, no nosotros. Lo que nosotros hacemos es un servicio De recaudo del dinero. de recaudo del dinero, entra por la ESPA, pero asimismo se hace las consignaciones o los giros respectivos a estas asociaciones. No tenemos injerencia directa en ese tema, ese es un problema también de la norma que yo diría que hay que revisarlo, porque no es justo, digamos, con el municipio y con todos los usuarios, que hacemos un ejercicio de un pago que se recauda con la ESPA, como si fuera el responsable, apenas es un mecanismo, un medio para el recaudo, pero directamente quienes hacen el control es la superintendencia. ¿Qué control? Pues de los residuos que recogen, del ejercicio que hacen con los mismos residuos, pero más allá, digamos que la ESPA y la administración no tienen, digamos, una injerencia directa sobre ese tema. Hay una respuesta para el doctor Parrado. Bueno, otro tema, ya un poquito es mirando en términos generales, ¿cuáles cree, alcalde, que son sus principales obras o sus principales legados, dado que en su administración Acacias cumplió 100 años? Sí. Pues yo reitero, digamos, mi planteamiento político con el municipio, que además me dio la oportunidad de estar en esta inmensa responsabilidad, y es, digamos, la capacidad de proyectarlo, de generar unas condiciones muy importantes de alta transformación, que quizás ahorita no se vayan a ver, pero que estamos dejando los cimientos y el legado. Algunas se empiezan a hacer, otras obras no. ¿Y por qué gran transformación? Porque el sueño, digamos, y la filosofía de Acacías, pues es una ciudad, digamos, muy querida por todos los acacireños. Decimos literalmente que es un buen vividero
digamos, Sí. se volvió costumbre, y es una ciudad que nos ha acogido a muchos colombianos. Nosotros tres, por ejemplo, Sí. Boyacá, Huila Huila. y Cundinamarca. Entonces, el hecho que nos haya permitido esta tierra hacer este ejercicio, pues me permitió a mí también como dimensionar un poco de lo que estamos hablando, de una nueva ciudad, que implica un esfuerzo inmenso de las administraciones de gestión y presupuestal. Esa es la gran apuesta, pero cuando uno entra en el ejercicio y uno como ciudadano a veces desde afuera hacía también la medición, decía, oiga, pero ¿por qué no se hace tal cosa? ¿Por qué si hay recursos, por qué no tal obra? Pero cuando uno entra en el ejercicio, primero se encuentra uno con bloqueos, con dificultades, que es natural, digamos, y hay que vencerlos. Digamos. En eso consiste también el ejercicio de hacer la política. Sí. La política al servicio de la comunidad. Entonces, digamos, el legado que vamos a dejar pues son pues unos trazados, unas obras imponentes, importantes, que van a perdurar por muchos años, así como se pensó en algún momento don Enrique Jara cuando proyectó el Palacio Municipal, la Casa de la Cultura, pues esas obras vienen desde allá, estamos hablando de los Claro. años 60, 50 más o menos, que se hicieron esas obras. Ahora, ¿qué necesitaba Casillas? Una Casa de la Cultura que está en construcción, un distrito que está proyectado y que se empieza a construir, necesita un tema de colegio, por ejemplo, la inversión en el Colper, que a propósito pues ya está en contratación Sí. de gobernación, el municipio apostó 10.000 millones. Otras obras como la Plaza de Mercado, que ya mencionamos, la Plaza Centro, alguien tiene que ejecutar las obras, pero alguien tiene que hacer los diseños. A veces no se ve en conjunto lo que implica una gran obra y se ve solamente quien ejecuta. Pero Sí. es que para ejecutar una obra, Hay todo un cualquiera proceso de que sea, planeación. hay todo un proceso. Entonces, Sí. de eso estamos hablando, de los grandes procesos que despiertan un alto nivel de desarrollo. La doble calzada, por ejemplo, es un tema fundamental, trascendental, que viene con urbanismo vial, va a desarrollar toda esa zona, la va a valorizar. El tema de la seguridad con un nuevo distrito. Hay una inversión importante con Ecopetrol que está también para realizar, que es unas placahuellas en la parte alta, ya empezamos con una partecita. Nos quedan muchos temas pendientes, por ejemplo el tema del hospital, que es un tema muy complejo, muy De complicado, todos los días. que el gobernador también lo propuso para Villavicencio y no han podido iniciar ese proceso, pero esa es una necesidad latente para Casillas, Sí. el hospital. Nosotros no alcanzamos, pero dejamos el predio, queda también dentro de las 10 hectáreas y ¿El media, hospital segundo nivel? segundo nivel, queda el predio, que era una limitante que tenía el municipio, pues ahí están. O sea, no se hace sobre el mismo hospital actual. Pues la propuesta mía es que no, es que se haga sobre un terreno nuevo, se haga una nueva construcción, porque como dice el de Fran Llanero, el que termina no estrena. Vivienda no estrena. Además, se requiere además una infraestructura de gran calado. Entonces, esa es una apuesta muy importante para las próximas administraciones. Hospital. El terminal de transportes, por ejemplo, es otra obra que requiere para darle contextura de ciudad. Bueno, hay muchas otras Sí, obras sí. que requiere el municipio. La villa deportiva, el gobernador ya tiene también en sus manos el proyecto Los en tercera diseños. fase, los diseños, los pagó el municipio. Ya es una decisión que entiendo que ya está en manos de Idermeta ese proceso de la villa deportiva. O sea, son grandes obras enmarcadas dentro de lo que el gobernador llamó el centenario de Casillas. Pero alguien tendrá que ejecutar esas obras. Algunas las Sí. empezamos nosotros, pero pues tenemos que también en una sociedad generar anhelos, sueños, utopías, para que las cosas se vayan realizando poco a poco. Bueno, es que, digamos, estamos en un punto en que la gente dice, pero ya no más bla, bla, bla. O sea, hay gente que hoy dice, oiga, este alcalde, disculpe que yo repita esto, este alcalde pasó y no hizo nada. Y alma bendita, el alcalde Olegario, al que no tuve el placer de conocerlo, y siempre que quieren comparar a alguien, dice, más hizo Olegario. O sea, ¿cómo hubiera sido? Que en paz descanse, ¿no? Entonces, ¿cómo decirle a la gente, confíe, crea esto que yo estoy hablando, ya el discurso de pandemia se acabó, ya no es excusa, esto va a quedar, como usted dice, obras contundentes Sí. para lo que viene, ¿cierto? Digamos, ese es un legado que queda, efectivamente, nos vamos a acordar de usted en unos años y vamos a Sí. decir, por fortuna el alcalde Eduardo Cortés dejó sentadas estas bases, esto es fruto de algo que quedó de aquella época. Sí. Eso va a ser así. Rápidamente marco algunas obras, digamos, que es también lo que queremos ver los seres humanos Sí. materializadas. 4 canchas. Era pues, un propósito de muchas administraciones. Nosotros no encontramos estudios y diseños, los hicimos nosotros y los empezamos a ejecutar. Esa obra la alcanzamos a entregar.
Es una obra también de alto impacto, estratégica. ¿Cómo va a quedar eso? ¿Qué va a quedar de nuevo ahí? De nuevo, pues va a quedar, eso es un centro cultural y es un centro deportivo. Quedan cuatro espacios gigantes para voleibol, baloncesto, pero además queda con un diseño de graderías que se puede mover para que se abra el espacio completamente hacia el centro y se pueda generar ahí un tema de un festival del retorno, por ejemplo, o de algún ejercicio del festival. Ese tema está en ejecución en está en ejecución y está ya en la etapa final. Carlos, hay que salir a revisar. 4 canchas. Hay que saberse dar un paseíto. 4 canchas. Está importante y maravilloso. Una obra gigante, majestuosa para Casillas. Excelente. Lo necesita, sobre todo este sector de Casillas, lo necesitaba. Tan densamente poblado. Entonces, ahí se está ya terminando esa importante obra. La Casa de la Cultura, que está en un porcentaje bastante avanzado, yo diría que más del 60%, alcanzamos por lo menos a inaugurar el auditorio, que tiene una altísima capacidad para 450 personas, y es una obra que dejamos también como un legado importante. Se alcanza a iniciar el distrito de policía también, que es una obra estratégica, ya lo dijimos. ¿Alcanzaré a irme en patineta a la finca, alcalde? Sí. La patineta está parqueada ahí en mi Entregamos esa obra completica, la vamos a entregar completica, la vía antigua a Guamal. Entrego también las 2 kilómetros de placahuellas hacia San Juanito. Y alcanzamos a iniciar otras obras. Es que el tiempo todavía tenemos tiempo. A veces con los ejercicios políticos la gente como que agota los tiempos. No, pero es que 6 meses... Pero es que alcalde, estamos a 3 meses de elecciones. Sí. O sea, bueno, 4 meses y ya apague y vámonos. Pero el mandato es hasta el 31 de diciembre. Sí, hay un tema que se mencionó ahorita y lo dijo muy bien Teresa, y es comunicación. Sí. ¿Su merced cree que se necesita manejar la prensa de manera distinta en las Casillas? ¿Cómo califica usted, cómo analiza la prensa aquí en el municipio? Es fundamental. Yo creo que esa es una pregunta estratégica, también es clave en el discurso político, y es que la prensa tiene que ser muy independiente. Demasiado, no lo hablo solo por Casillas, sino a nivel general. Una prensa independiente le hace muy bien a la sociedad, que pueda promover valores, pero también cuestionar cuando se requiere, con toda libertad. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso. ¿Y no hay prensa independiente en las Casillas? Yo siento que no, falta ese ejercicio contundente. Además, por un tema de independencia, significa también que tenga la autonomía presupuestal para financiarse, como toda una empresa. Claro. Como toda una empresa que pueda generar crítica, cuestionamientos, con todas libertades. Yo creo que es fundamental. Eso hace crecer a una sociedad diferente cuando se hacen alineación. Esa parte a mí no me parece que esté bien. Por ejemplo, hablemos de un caso concreto. Brian Martínez, ¿su merced qué piensa de él? ¿Cuál es el estilo de prensa que él ha hecho? Bueno, yo no me he centrado muchísimo, digamos, en los temas puntuales, pero lo que veo es que en términos del departamento del Meta no tenemos un desarrollo, además por un tema como de desconocimiento, seguramente de formación también, de principios. No son bachilleres. Entonces hay que tener no sé, es un tema cultural seguramente, ¿no? Que tenemos que aprender y a desarrollarlo en el municipio, pero es un tema importante para trabajarlo en las Casillas. Claro. Bueno, hablando de todo un poquito, hoy, su merced, ¿qué le diría al alcalde de hace 3 años y medio? A usted mismo, ¿qué se diría? Mejore esto, corrija esto, ¿en qué se puede equivocar? ¿En qué no se puede? ¿Qué consejo se daría a usted mismo si nosotros tuviéramos esa oportunidad de regresarnos 3 años y medio? Bueno, la pandemia fue, yo siempre refiero a la pandemia porque trastornó como los sueños, como los propósitos, nos desorientó como del camino, porque veníamos con un impulso grande y se atravesó, pero seguramente con un propósito también de la humanidad, de revisión, de un tema también de misión de ser humano en la tierra, no sé. Pero ¿qué pensaría yo? Por ejemplo, un tema importante para el municipio que se puede hacer desde el comienzo de gobierno es el tema de las vías. El tema de las vías es muy importante, las pavimentaciones. Creo que esa es una tarea que yo hubiera podido hacerla desde un comienzo, pero reitero, hubo desviación también en los propósitos desde un comienzo. A eso yo le apostaría, el tema de las pavimentaciones. El tema, por ejemplo, de los estudios y diseños desde un comienzo sería una tarea clave, tenerlos muy claros. Ojalá tenerlos listos, que en los estudios y diseños hay muchas demoras en procesos de contratación.
Y tercero, el equipo de trabajo es fundamental. El equipo marca la diferencia. He contado con un buen equipo de trabajo, pero quizás tenemos que trabajar muchísimo de la mano más con el gobierno departamental y nacional. Hay que afianzar más esas relaciones. El país tiene que variar, modificar, mejorar todo el sistema de tramitología, que es supremamente espeso. No es fácil, casi que todo conspira para que las cosas no se hagan. El caso específico de la vía Antigua Guamal, que tuve que hacer todo un tránsito por diferentes dependencias. Sí. Eso sería básicamente. ¿Sigo Muy preguntando? bien. Yo creo que ya tomamos la lección. No, pero hay un pedacito que ¿Qué falta? no me puedo ir sin Dígame, por decirle, favor. alcalde. Cuéntenos, por favor. En la calle se dice que su merced fue apoyado por Víctor Orlando Gutiérrez, alcalde anterior, y que Sí. durante muchos años a Casillas, o mejor, sí, a Casillas, alcalde no había puesto alcalde, y que ese paradigma se rompió con su merced. ¿Su merced cree que se va a seguir rompiendo ese paradigma? ¿Alcalde va a poner alcalde? Nosotros recibimos el respaldo de toda una sociedad. De hecho, fue la máxima votación histórica en el municipio, 13.540 votos. Y recuerden que en ese proceso se sumaron muchas personas que habían hecho el ejercicio, seguramente candidatos, para no mencionar, pero muchos candidatos a la alcaldía y a otras escenas políticas se sumaron al proyecto político, en plena libertad de decidir y de apoyar y acompañar esta administración. Eso fue realmente lo que pasó. Fue una sumatoria importante de fuerzas políticas, y al final hubo un resultado exitoso. Pero un trabajo en equipo, digamos, mancomunado, con un plan de desarrollo, digo claro. Eso fue básicamente lo que pasó. Pero, ¿alcalde va a poner alcalde? Digamos que cada gobierno tiene que centrarse en su plan de desarrollo, en hacer un buen empalme, en hacer un buen ejercicio político. No nos corresponde a los mandatarios, digamos, este tipo de ejercicios. Eso tienen que hacerlo justamente las personas que tengan la plena facultad para hacerlo, pero los alcaldes no tenemos esa. En Colombia no está previsto. No, pero ya se ha discutido, ¿sabe? Ya ese- está en la mesa la discusión de que pueda quien esté ejerciendo el gobierno tener una participación abierta en política. No se ha dado. Si hubiera algunos cambios, nosotros mismos nos aterraríamos, ¿no? Sin embargo, sí, desde aquí queremos hacer el llamado a la gente. El pueblo merece los gobernantes que elige. Y uno tiene que ser cada día políticamente más responsable para saber elegir. Eso sí, no tiene discusión. Y lo otro es la pregunta obligada, Teresita. ¿Qué piensa del gobierno Petro? ¿De qué lado está usted? ¿Del lado izquierdo, del lado derecho, del centro? ¿Lo avala, no lo avala? Yo creo que son dos momentos distintos. Uno, cuando se está en campaña, que es un ejercicio de mucho diálogo abierto, de consensuar, pero una vez se llega al gobierno hay que gobernar. Claro. Y creo que al gobierno Petro le ha faltado eso. Digamos, sentarse a gobernar juiciosamente en el país, evitar tantos viajes, tantas salidas. Eso genera también mucha distracción. Entonces, importante centrarse en el ejercicio, atender a su pueblo, a su comunidad, que es lo que yo veo que hace mucha falta. Doy solamente un ejemplo. Yo atendí hace poco a la vicepresidenta Francia Márquez, me pidió que le acompañara a la columna penal, pero después de haber estado todo un día compartiendo con ella, casi que desconoció al mandatario. Es un caso típico que se ha repetido en muchos municipios del país, porque he conversado con alcaldes, es desconocer a las autoridades locales. Yo creo que el gobierno nacional debe trabajar más de la mano con los alcaldes y los gobernadores, que es lo que no hemos visto en el país. Hay un desconocimiento de la autoridad que es democrática, elegida por el pueblo, y se desconoce desde el gobierno nacional el trabajo directo con alcaldes y gobernadores. Es como si el alcalde va a barrios y veredas y como que el presidente de la Junta de Acción Comunal, que es quien conoce los problemas, que es quien lidera a las comunidades, como que no le signifique nada. Y no, ¿usted quién es? O sea, no, es de la mano. Alcalde, le deseamos lo mejor. Es decir, ya estábamos en mora de conversar con usted aquí. Queremos que termine su gobierno con grandes legados, que realmente la historia reconozca las bases que usted deja. Y bueno, como siempre, si a la administración central le va bien, pues a nosotros como ciudadanos nos va a ir bien también, y nosotros estamos aquí esperando pues contribuir en esta última parte de su gobierno, por lo menos estando ahí al frente
de la alcaldía para que todo fluya de la mejor manera. Le agradecemos mucho que haya estado aquí en Entérese con JN. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcalde, por estar aquí. Muy, muy complacido, muy contento.